El bien es uno de los principales temas que trata el célebre filósofo Aristóteles en su obra ética más importante, Ética a Nicómaco. El bien se relaciona con la virtud y con la felicidad, y no es fácil de realizar. Así dice en el libro octavo. La mayoría de los hombres quieren que se les trate bien, pero en cambio evitan hacer el bien, porque lo juzgan improductivo. Para la mayoría lo más importante es ganar, o sea, recibir y no dar. Pero dijo Aristóteles que mejor no es quien recibe, sino quien da, que hacer beneficios y favores es propio del superior y recibirlos del inferior. Obviamente no se refiere solo a lo material, sino sobre todo a la virtud, pues como escribió en el libro cuarto, es más propio de la virtud hacer el bien que ser objeto de ello, y más propio practicar lo que es honroso que abstenerse de practicar lo que es deshonroso. La acción es mejor que la omisión. Hacer el bien siempre es mejor que abstenerse del mal. Pero volviendo al tema del bien en sí, Aristóteles lo define principalmente en el libro primero, en el cual dice: todo arte y toda investigación e igualmente toda acción y libre elección parecen tender hacia algún bien. Por eso se ha dicho con razón que el bien es aquello a que tienden todas las cosas. Con esta frase empieza el libro 1 y toda la obra. El bien es el propósito o finalidad de todas las cosas. Para Aristóteles, el bien es inseparable de la virtud. Lo define de la siguiente manera: el bien del hombre es una actividad del alma de acuerdo con la virtud, y si las virtudes son varias, de acuerdo con la mejor y más perfecta, y además a lo largo de toda la vida. Es decir, el bien se hace según la mejor virtud y se extiende a la vida entera. Por eso es difícil de realizar, porque equivale a ser virtuoso y en todo momento. Así, Aristóteles indicó que ser bueno es trabajoso y no está al alcance de cualquiera, y que por eso los hombres buenos son pocos. En esto está de acuerdo con su maestro Platón y con otros varios grandes pensadores, en que el bien no abunda y por eso es una cosa hermosa y digna de alabanza. Aristóteles divide los bienes en tres clases: los bienes exteriores que están fuera del cuerpo, los bienes del cuerpo y los bienes del alma. En ese orden, los del alma, porque están más adentro, son los realmente importantes, bienes propiamente. Sin embargo, la gran mayoría valora más los bienes exteriores, los que están fuera de uno, las cosas materiales, después su cuerpo y al final su alma. Pero Aristóteles dijo claramente que es evidente que la riqueza no es el bien que buscamos, pues no es un fin en sí misma, sino que solo es útil para otras cosas. Esto ocurre porque dan mucha importancia al placer y con el dinero se consigue más placer, y por eso lo confunden con el bien. Así dice el Estagirita en el libro tercero. En la mayoría el engaño parece originarse por el placer, pues no siendo un bien lo parece, y de esta forma eligen lo agradable como un bien y rehuyen el dolor como un mal. Ese es el problema: se cree que gozar es igual a sentirse bien, cuando en todo caso sería sentir placer. Esta confusión hace que buscando el placer se caiga en el mal y queriendo evitar el dolor uno se aleje del bien. Dice: el vulgo escoge el placer, que toma por el bien, y huye del dolor, que toma por el mal. Y no solo se confunde con el bien, sino sobre todo con la felicidad. Y así, creyendo que el bien es sentir placer y sentir placer es ser feliz, se cree que el fin de la vida es disfrutar. Dijo: así, la mayoría de los hombres, justamente los más groseros, identifican bien y felicidad con el placer, y por esta razón aman una vida llena de goces. La prueba de que el placer no es el bien es que no es un fin en sí mismo. Dice: que el bien supremo no es el placer lo demuestra el hecho de que el placer no es un fin, sino un simple devenir. El placer no se busca por el placer, es decir, no se busca por sí mismo, sino para ser feliz, o sentirse bien. Justamente por eso se le confunde con la felicidad y con el bien. Si realmente existe algún fin de nuestros actos que nosotros queremos por sí mismo, y no por otra cosa, es evidente que ese fin será el bien, y el bien supremo. Claro, porque se hace el bien por el propio bien. Los bienes pueden ser de dos modos o maneras: bienes que se buscan por sí mismos y bienes que se buscan según estos primeros bienes. Dice que es más perfecto el bien que se persigue por sí mismo que el bien que se busca por otra cosa. Por último, para que el bien sea auténtico no puede haber una reciprocidad, sino que uno tiene que hacer el bien y el otro tiene que beneficiarse de ese bien.
A aquellos que desean el bien de otro los llamamos benévolos, siempre que de parte del otro no se produzca un sentimiento igual, dado que cuando la benevolencia es recíproca decimos que es amistad. Claro, cuando involucra a ambas partes no es bien, sino amistad. Esto también garantiza que el bien sea completamente desinteresado. Así, en la medida en que el bien se extienda e incluya a más seres, será mejor, más virtuoso y digno de alabanza, pues es más hermoso y divino conseguir el bien para un pueblo y para las ciudades.